pectoral de juicio. Como explicamos anoche, los nombres de las 12 tribus de Israel según el orden de nacimiento. Cada persona que haya nacido de nuevo, como el Señor explicó a Nicodemo en aquella ocasión, pertenece a la familia de Dios. Entonces, cuando está leyendo en la primera carta del apóstol Juan, él está dirigiéndose a sus hijitos. Él está dirigiéndose a las personas que nacimos en la familia. Para ser de la familia, tenemos que nacer en la familia. En un nacimiento nuevo. Hay personas en el mundo que dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos criaturas de Dios. Esto sí es cierto. Pero todos somos hijos, no. Para ser hijo usted tiene que nacer en la familia. Y tenemos el derecho de preguntarle, usted tiene que sacar su partida de nacimiento. ¿Cuándo? ¿Cuál es la fecha? ¿Cómo? ¿Dónde? Estos son datos que se dan siempre en la partida de nacimiento hoy en día, naturalmente hablando, pero para una persona decir que es de la familia de Dios, tiene que facilitarnos todos los datos acerca del nacimiento. El lugar donde, la manera, cómo, la fecha, cuándo nació de nuevo para ser de la familia de Dios. Gracias a Dios que la familia es grande, está creciendo y pertenecemos a la familia más grande que jamás ha existido, pero esto es otra cosa. Estamos ahora tomando en cuenta el hecho de que el sacerdote tenía el pectoral de juicio no para enjuiciar. Estamos leyendo porciones que nos indican que el que tenía el pectoral de juicio, el sumo sacerdote, podía dar consejos para encaminar, podía orientar, podía aconsejar. Y efectivamente esta fue la obra del sumo sacerdote en Israel. Y gracias a Dios por esta porción que estamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 4, porque en este libro voy a sugerirles que las 7 piezas, son 7, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Porque la mente mía está un poco... 7. Nosotros podemos identificar, creo, en esta carta a los Hebreos, porciones que corresponden a cada una de aquellas 7 piezas de la vestimenta del sumo sacerdote de Israel. Y voy a sugerirles que aquí en capítulo 4, donde estamos leyendo aquí esta noche, esta es la porción que tiene que ver con el pectoral de juicio. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. El sumo sacerdote que tiene el pectoral de juicio podía discernir. En casos difíciles podía discernir, tenía guía de parte de Dios para el Urim y el Tumim. Aquí está nuestro gran sumo sacerdote, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los hace templar. ¿Cuáles eran sus pensamientos hoy, hermano, hermana? Usted está alegre con todos los pensamientos que usted permitió en su mente sin confesarlo. Usted tiene mucho que confesar todavía. Discierne, como dice la palabra, los pensamientos y las intenciones. Las intenciones son buenos, hermanos. Hay un gran sumo sacerdote que está escudriñando el corazón. De evidencia de esto tenemos en la carta, el libro de Apocalipsis, cuando él está mandando 7 cartas, una carta a cada una de 7 iglesias. Conozco tus obras,
Dice en cada carta, conozco tus obras. Esto para nosotros, hermanos, tomarlo a pecho en el sentido personal. Yo no estoy hablando en este caso de ninguna asamblea, gracias a Dios. Pero estamos hablando de la parte personal, pero solamente citando la referencia en Apocalipsis para demostrar el Señor vestido, posiblemente vestido de sacerdote, porque Aarón tenía ropa de gala, tenía ropa de lino fino, blanco. Y tengo en mente aquella pieza, túnica de lino, para referirme a lo que estamos leyendo en capítulo 7. Pero aquí esto es la pieza de juicio que llevaba sobre el corazón, con todos los nombres de las 12 tribus. En otras palabras, el oficio de él se extendía al pueblo especial, escogido por Dios. Él es sumo sacerdote para este pueblo, no para otro pueblo, no. Tienen ellos sus sacerdocios, tienen sus sumos sacerdocios, pero no tienen el sacerdocio que nosotros tenemos, que es real, santo sacerdocio, y él que encabeza todo el sacerdocio real de parte de Dios es nuestro gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. No hay otro como este. No hay otro sacerdocio como el sacerdocio a que nosotros pertenecemos. Pero esta palabra nos hace reflexionar. Tenemos que tener en mente esta palabra. Y me gusta cuando aún empezando, antes de comenzar el culto de predicación, estamos en alguna parte atrás, quizás orando, y los hermanos están confesando pecado. No pecados que ameriten el cortamiento de la comunión, pero faltas cometidas en el día, hermanos, son pecados. Hay que confesarlos. Hay que confesar el pensamiento malo que nosotros permitimos en la mente. Entonces uno con mala conciencia, ¿qué hace? Porque la tendencia mía, la tendencia suya, la tendencia de todos nosotros con mala conciencia es alejarnos. No, la palabra dice aquí, acerquémonos. Acerquémonos, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote que nos ayuda. En la presencia de él vamos a alcanzar misericordia. Vamos a alcanzar de parte de él gracia para el oportuno socorro. Qué tremendo lenguaje para nosotros, hermanos. Nuestro gran sumo sacerdote, teniendo él, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado. La palabra tentado se puede traducir también probado. Cuando se encuentra en la Escritura, muchos hermanos preguntan cómo es que el Señor fue tentado. No, nunca fue tentado. Tentado en el sentido de ser atraído por el pecado, nunca. El Señor. Nosotros. Podría ser cada día, en el caso del creyente. ¿Usted se sintió atraído por el pecado hoy? Para apartarse de la sana enseñanza de la palabra de Dios, para seguir la moda del mundo. Pecado. Hay que confesarlo. Uno que fue tentado, fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me vino a la mente presentado aquí esta noche, antes de comenzar el culto, porque hay personas que leen esta parte y creen que es difícil que el Señor haya pasado por la prueba por donde yo estoy pasando. Un momentito. Usted no ha pasado por donde pasó el Señor. Para empezar, ¿cuántos de nosotros en el momento de nacer en este mundo fuimos acostados en un pesebre?
¿Cuántos de nosotros en la niñez tuvimos que salir corriendo del país para el destierro? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido años en un sector de mala fama? ¿De mala fama? Sí, de mala fama. El Señor era de Nazaret, de Galilea. Y había un hombre aquel día en Juan capítulo 1 que preguntó, ¿de Nazaret? ¿Nazaret? ¿Puede salir algo de bueno de Nazaret? El Señor vivía en Nazaret. Usted vive quizás en un barrio donde hay peligro, donde hay mucha mala vida. Usted se siente, ¿qué puede hacer? Están circunstancias desfavorables. Pero el Señor Jesucristo pasó por la prueba mucho antes que nosotros. Sea menospreciado por cuanto usted ha confesado fe en el Señor. Isaías capítulo 53 nos enseña que cuando personas allí en Nazaret, en Galilea, le encontraban en la calle, volteaban la cara para no verlo. Fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No peque, hermano. Usted no puede justificarse por las circunstancias, que esto, que aquello, que el otro cosa, no. En todas las circunstancias, no pecar. El apóstol Juan, cuando él está enseñándonos en la primera carta, capítulo 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, si la sangre nos limpia de todo pecado, entonces, Juan dice, esto os escribo para que no pequéis. No es carta blanca para nosotros pecar, hermanos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si nosotros pecáramos, como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tenemos uno que comprende toda nuestra situación, los problemas, las dificultades. Y el apóstol nos pone al caso del 1 Corintios capítulo 7, una hermana, se casaron en el mundo, pero ella creyó el Evangelio, está viviendo con uno que no es creyente en el Señor. El hombre cree en el Señor cuando oye el Evangelio, pero la mujer sigue en el pecado en el mundo. Uno puede tener circunstancias muy desfavorables, pero la palabra de Dios nos dice una cosa muy grande. La presencia de una persona creyente en ese matrimonio santifica hasta a los hijos. Ahora, esta es otra cosa, otro tema muy grande, y aparta mucho. Pero ojalá que en esta noche la palabra nos anima, de manera que en el momento de sentir que hemos faltado al Señor, que nosotros lleguemos delante de Él con confianza, con entera confianza, hermanos, para reconocer y confesar lo que ha pasado, y vamos a encontrar en todo caso misericordia, y en todo caso gracia para el oportuno socorro. Eche su carga sobre el Señor. En el capítulo 7, ahora, el capítulo 7, aquí está Melquisedec. Llama la atención la forma como esta palabra del Salmo 110 se cita repetidas veces aquí en esta carta de los Hebreos, sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos cuenta de Melquisedec. Esto ha suscitado muchas preguntas de parte de muchos hermanos. ¿Cómo es que había un hombre que no tenía padre ni madre, que no nació y que no murió? ¿Cómo explica usted el caso, hermano, cuando un joven, un nuevo creyente llega con la Biblia en la mano y le dice a este hombre que no tenía padre ni madre, que no nació ni murió? ¿Cómo es que se explica el caso? Esas son preguntas que han hecho y que hacen.
Sencillamente, en lo que está escrito en la palabra de Dios, no se hace ninguna mención de sus padres, de su nacimiento, de su muerte. Uno puede decir, ¿por qué esto? Si es un hombre de tanta importancia en aquellos tiempos y para nosotros todavía, porque Dios lo dejó plasmado allí en la palabra de Dios como vamos a decir, una figura del Hijo de Dios, como la palabra dice aquí, hecho semejante al Hijo de Dios. Porque hay hermanos que hasta preguntan si este no es el Hijo de Dios. No, un hombre hecho semejante al Hijo de Dios. ¿En qué forma hecho semejante? Por la forma como la historia se ha plasmado en la palabra de Dios. La forma como se nos presenta los detalles, los datos acerca de Melquisedec. No hay mención de sus padres, no hay mención de su nacimiento ni de su muerte. En otras palabras, intencionalmente de parte de Dios se ha dejado en la palabra como hecho semejante al Hijo de Dios, y Él permanece sacerdote para siempre. No murió, según lo que está escrito. ¿Me entienden? Él nació, Él era un hombre, Él murió, pero según la historia bíblica, no murió. Él es sacerdote para siempre, porque no ha muerto según la historia bíblica, no ha muerto, permanece para siempre en el orden de Melquisedec. El Señor es sacerdote según este orden. En otras palabras, Dios lo dejó así en forma intencional para ser semejante al Hijo de Dios, para que nosotros sacáramos enseñanza de todo lo que dice o no dice acerca de Melquisedec. Una cosa que podemos aprender de esto, hermanos, es que sin padre, sin madre, sin genealogía, ayuda a comprender que los términos Dios el Padre, Dios el Hijo, no tienen nada que ver con generación. Este no es el Hijo del Padre, en el sentido que nosotros hablamos de un hijo de su padre. Esto no. Los términos bíblicos en este sentido se interpretan en otra forma, porque este es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin prole, nada. Por la sencilla razón que Él fue hecho, la historia de Él se adapta a la semejanza del Hijo de Dios. En otras palabras, los términos que estamos usando, porque esto también ha sido pregunta de parte de muchos hermanos, ¿y cómo es que el Padre y el Hijo? Estos son términos que nada tienen que ver con procreación. En otras palabras, son palabras para indicarnos cómo los judíos interpretaban sanamente cuando el Señor hablaba de Dios como su Padre. Ellos entendían que Él estaba haciéndose igual a Dios. La misma naturaleza, exactamente la misma naturaleza que el Padre. Dios en todo sentido de la palabra, ellos lo entendían así. Y por entender lo que el Señor estaba enseñando cuando Él dijo que Dios era su Padre, estaban cogiendo piedras para apedrearle. No piedra pequeñita, piedra bruto. Era para romper eso, para matar. Pero ellos entendían lo que Él estaba diciendo. Y gracias a Dios que este sacerdote ahora, el poder que tenía Aarón, Aarón fue enfrentado en una ocasión. Moisés y Aarón, los dos fueron enfrentados por un grupo de hombres que contaba con centenares de príncipes de la congregación. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Coré en el desierto? Centenares de hombres, príncipes de la congregación, se levantaron contra Moisés y Aarón. Como que es un solo hombre va a ejercer ahora el sumo sacerdocio. Todos somos santos. Aarón es el sacerdote escogido por Dios, y Dios dio prueba de esto en la vara que reverdeció. Esa vara que reverdeció con el nombre Aarón inscrito en él se colocó, se guardó dentro del arca del testimonio.
como prueba de que Dios había escogido a un hombre y su linaje como sacerdotes en la nación de Israel, y más ninguno. Ninguna otra persona podía oficiar como sacerdote, sino solamente los que fueron escogidos según la ley. Una ley promulgada por Dios, pero este sacerdote, esto no es ley. Esto es el otro poder, el poder de la ley, el poder legal constituía a Aarón y a sus hijos sacerdotes. Pero en el caso de este, el poder es el poder de una vida indestructible. Tremendo poder. Y el sacerdocio no va a ser traspasado de ninguna otra persona. Pueden pasar siglos, milenios, tiempos eternos. Y él va a seguir siendo el gran sumo sacerdote de su pueblo, con capacidad para guardarnos y conducirnos a fuentes de vida eterna durante siglos eternos. Pero quiero llamarles la atención a lo que dice más adelante acerca de este gran sumo sacerdote. Versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y voy a aplicar esto a la túnica de lino que llevaba el sumo sacerdote Aarón. La pureza, la perfección, sin mancha. El santo Hijo de Dios, santo inocente aunque le acusaron de muchas maldades, muchos pecados. Pilato reconoció que no tenía causa contra él para matarlo. En cierta ocasión, comparando los 4 evangelios, llegué a la conclusión de que había 6 ocasiones distintas cuando Pilato dijo a la nación de Israel: no hallo delito en él. Y la 7ª vez se lavó la mano: soy inocente de la sangre de este justo. Pero cuando el Señor estaba hablando con Poncio Pilato, Pedro dice en los Hechos capítulo 3 que él había llegado un momento cuando estaba dispuesto a soltarlo. Pero el pueblo fuera en la calle, conmocionado, formando como si fuera un motín en contra de la autoridad romana. Estaba vociferando en la calle que crucifícale, crucifícale. Y Pilato tenía que ceder a tremendas presiones, pero él, en cuanto a su convicción, quería soltarlo. Y sin embargo el Señor dijo, por en el momento cuando el Señor no respondía a aquellas preguntas de Poncio Pilato, Pilato dijo: ¿no me respondes? ¿No me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y para soltarte? Yo digo, no puede tener autoridad contra mí. Si no te fuera a darle de arriba. De modo que aquel que me entregó en tus manos tiene más pecado. ¿Qué quiere decir más pecado? Quiere decir, Pilato tenía pecado. El que me entregó a ti tiene más pecado. Pilato era el culpable. Él dio orden. Él era el procurador. Se sentó en la silla de juicio del tribunal. Y cuando estaba sentado en el tribunal, lo que él dijo como pronunciándose sobre el caso fue la palabra final con toda la autoridad del imperio romano. Y Pilato dio orden para que le crucificara. Tenía pecado, pero este santo, inocente. No hay que correr, hermanos. Cuando tienen oyen de acusaciones traídas contra algún hermano o alguna hermana, no hay que creer así, a simple vista. Estaba pensando en estos días de un hermano que en cierta ocasión, él dijo, sí lo dijo. Mi hermano me lo contó.
¿Usted cree a este hombre? Él no es testigo de nada. Mi hermano me lo contó a mí. No, yo no soy testigo. El testigo es el que dice, yo oí cuando fulano lo dijo, que mi hermano me lo contó. No, te carta completamente, hermano, es un testimonio, esto no tiene validez. En otras palabras, tenemos que indagar, informarnos, no con el primero que viene corriendo ciudadano para contarnos cosas que según la interpretación de él. Indagar, preguntar, informarnos, y que cada cosa se establezca en boca de 2 o 3 testigos. Y si no, no. Pero él es inocente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es difícil para nosotros, viviendo en estos tiempos que vivimos, apartarnos totalmente de los pecadores. Nos rodean. Están en la calle. Uno sale a la calle y están, uno oye las blasfemias, las crucerías, el mal lenguaje. Uno ve cosas y oye cosas y uno se contamina. Pero el Señor Jesucristo, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, nuestro gran sumo sacerdote. Acuérdense, hermano, de la palabra, pase lo que pase, faltemos nosotros como faltamos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando el Señor murió en la cruz, ¿ustedes se acuerdan de lo que sucedió? La palabra nos dice de él, la tierra tembló. Ayúdame, yo soy viejo, olvide de eso. Ayúdame, hermano. La tierra tembló y las rocas se partieron y el sol no tinieblas sobre toda la tierra. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No era ningún hombre que partió el velo, porque si el hombre se hubiera metido allí para partir el velo, habría sido de abajo arriba. Pero se partió de arriba abajo. Ahora, esto no conduce expresamente al tabernáculo. La primera parte era la parte donde los sacerdotes estaban oficiando todos los días. Había un velo. Y tras aquel velo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo, todo se hizo lugar santísimo. Todo se hizo lugar santísimo. Y el sacerdote que entraba podía entrar hasta el arca. El arca es símbolo del trono de Dios en el cielo. Acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Cuál trono? De la gracia. Pero ¿dónde está ese trono? Este es el trono donde está sentado el Hijo de Dios a la diestra de la majestad en las alturas. Nosotros, hermanos, todo el servicio de nosotros está en el lugar santísimo, con pleno acceso al trono soberano de Dios en cualquier momento que nosotros queremos invocarle su nombre, para darle gracias, para invocarle, para pedir su ayuda, para confesar. No hay velo. El velo se rasgó de arriba abajo con la muerte de Cristo y nosotros prestamos servicio en el lugar santísimo, con entrada hasta el reino, el trono de Dios, en la parte de más adentro, porque allí estamos sirviendo. Pero que el Señor nos guarde, hermanos, nos ayude. Qué tremendo privilegio.
Cuando usted se levanta por la mañana, a lo mejor usted temprano, usted ora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuántas veces al día? Daniel oraba 3 veces al día, dice la palabra. A lo mejor oraba mucho más. Uno puede, hermano, usted puede clamar al Señor en cualquier momento. Usted se ve en peligro, clame a Dios, eleva su corazón a Él, pídele ayuda. Aquí hay gracia para el oportuno socorro. Clame a Él de corazón en cualquier momento, eleva su corazón a Él, pídele ayuda, dale las gracias. Tenemos este privilegio. ¿Cuántas veces sea necesario o queremos hacerlo en el día? O si queremos pasar todo el día de rodillas. Una hermana ancianita me estaba diciendo hace poco que ella pasa la mitad del día leyendo la palabra y la otra mitad orando. Espero que el Señor nos guarde, queridos hermanos, que el Señor nos ayude, nos guarde y Él bendiga su santa palabra.